Hoy vamos a comenzar una nueva serie de charlas que se llama Cuatro disfunciones de una familia perfecta. ¿Ok? Y ha sido muy interesante porque vamos a estar, muy interesante el proceso de preparación porque no ha sido muy difícil encontrar disfunciones en las familias, ¿verdad? Y al final de estas cuatro charlas el mensaje que queremos que sepas es que tu familia es perfecta. Con todo y las disfunciones que tiene, con todas las cosas buenas, con todas las cosas malas, tu familia es perfecta porque Dios la escogió para ti. Sin embargo, aunque nuestra familia es perfecta, hay una serie de perfectas imperfecciones que tiene toda familia. De hecho, me puse a pensar en qué es lo que tenemos las familias en común, qué tenemos todas las familias en común. Hay dos cosas que estoy seguro que tenemos en común. Uno, no escogimos a la familia en la que estamos. Tú no escogiste la familia en la que quedaste. Cuando estabas en la adolescencia y ibas a visitar a algunos amigos y veías cómo ellos se comportaban, cómo les dejaban comer lo que fuera, cómo las vacaciones que ellos iban tal vez te provocaba escoger de nuevo, ¿verdad? Tener la oportunidad de escoger a tu familia, pero no la escogiste, Dios la escogió por ti, en cierta forma eso lo tenemos en común todos. Y la otra cosa que tenemos en común es que tenemos disfunciones, ¿ok? Que tenemos disfunciones, que tenemos conflictos, que tenemos abusos, que tenemos vicios, que tenemos un montón de cosas malas en nuestras familias, en las de todos, ninguna se salva, ¿ok? Por eso tal vez no vino tanta gente hoy, ¿verdad? Porque yo no voy a ir a esa charla, mejor yo voy a la de comunicación o algo así, porque todos tenemos disfunciones. Es más, me puse a hacer un exhaustivo trabajo de investigación y me di cuenta que en la Biblia había un montón de familias disfuncionales. Les tengo una pequeña lista como para que ustedes vean que no estamos solos en esto. Adán y Eva. ¿Ok? Empezando por el puro principio, ¿ok? Adán y Eva. Un pequeño comentario antes de hablar de las disfunciones de la familia de Adán y Eva. O sea, el relato del Génesis cuenta que Dios hizo al hombre primero, ¿ok? Y que el hombre pidió a una mujer. Ahora, pensemos en esto por un minuto. ¿Qué es mejor que Dios? Nada. Nada es mejor que Dios. Nosotros como cristianos creemos una relación con Dios es lo mejor que toda persona puede tener. Bueno, eso lo tenía Adán con Dios. Perfecto. Y dijo, yo quiero una mujer. Deme una mujer. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, no hay pecado, no hay maldad. Estás tú y Dios solamente. No, yo quiero una huila. Y yo digo, esto es incomprensible, ¿verdad? Hasta que veo a Ashley. Y digo, tiene todo el sentido del mundo. Yo también hubiese hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero cuando comenzaron los problemas entre Adán y Eva, cuando hubo la primera torta, cuando hubo el primer problema, ¿qué hizo Adán? Cuando Dios llamó a Adán y a pedirle cuentas de por qué habían comido el fruto que hizo Adán, dijo, Señor, yo asumo completa responsabilidad de este error. Si has leído el texto, ¿verdad? Dijo, es culpa de ella. La mujer que tú me diste, es más, es culpa tuya. Yo no tengo nada que ver en esto. Ustedes arréglense entre ustedes y me dicen qué hacen. ¿Ok? Entonces, en la primera familia hubo disfunción porque no asumían responsabilidad y eso es una gran disfunción en la familia. Se culparon unos a otros. Adán culpó a Eva y a Dios y luego Eva culpó a la serpiente y la serpiente no tenía nadie que culpar y desde ahí se echó a perder todo, para no decirlo en otra forma del español tico que ustedes me han enseñado aquí todos estos años. Entonces, bueno, Adán y Eva. Después de esto, la disfunción de la familia de Adán y Eva, o sea, Caín, ¿cómo arregló su problema con Abel? Caín mató a Abel. O sea, si tú crees que tienes un problema grave con tu hermano, o sea, al menos no estás como Caín, Abel. ¿Ok? Noé. O sea, yo no creo que hubo un mejor milagro en la historia de los milagros. El hecho de que un hombre durante 120 años, creo que era, construyó un enorme barco y supuestamente iba a llover, pero no llovía y empezó a llover o sea, presenció el mejor milagro del mundo. Salió del arca después y ¿qué hizo? Se emborrachó y cometió una serie de locuras que hasta da vergüenza hablarlas, pero las pueden leer ustedes. Cometió incesto después de estar borracho, ¿ok? Entonces, Abraham, el padre Abraham. El padre de muchas naciones. O sea, cuando yo estaba pequeño, creciendo en la iglesia, cantamos una canción que decía nuestro padre Abraham y movíamos un brazo y movíamos el otro, movíamos la pierna, movíamos la otra. O sea, Abraham es lo máximo. Dios le prometió a Abraham que todo el mundo lo iba a conocer y esa promesa se hizo realidad porque no hay nadie que no conozca a Abraham. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. Abraham se estaba poniendo un poco impaciente, su esposa también. De repente su esposa tenía una esclava egipcia y dijo, mira, Dios como que no quiere responderte esa promesa del hijo conmigo. Ahí está la esclava egipcia. Y Abraham dijo, ok. Y ahí comenzó una serie de problemas que hasta el día de hoy los árabes y los judíos están peleando. Pero bueno, esa es otra historia. Jacob y Esaú, hablando de problemas de hermanos. Esaú
Que un hombre con hambre es lo peor del mundo, ¿verdad? Vendió su herencia por un plato de lentejas. Vendió su herencia por un plato de lentejas. O sea, cuando un hombre tiene hambre, hace cualquier estupidez. Estos dos se anduvieron peleando durante un montón de tiempo. Hay un montón de historias fascinantes acerca de ellos. Y los hijos de ellos no se salvaron. Si conocen la historia de José y sus hermanos. ¿Okay? Jacob tenía varias esposas. ¿Okay? Y tenía una preferida, ¿verdad? Y el problema es, si tienes varias esposas, no tengas una preferida. ¿Ok? Trátalas todas por igual. ¿Ok? Bueno, en fin, el punto es que tenía muchos hijos con sus 4 esposas y José era de su esposa preferida. Entonces sus hermanos tenían envidia, celos y odio contra José. En un momento decidieron acabar con su vida y mientras pensaban, tuvieron un brainstorming session, tuvieron una sesión de lluvia de ideas, lo tenían en un hueco y decían, la sesión de whiteboard era así como que, ¿lo matamos o lo vendemos? ¿Lo matamos o lo vendemos como esclavo? Al final lo vendieron como esclavo y hay toda una gran historia. David, excelente hombre. La Biblia dice que no hubo nadie más devoto, con un corazón más devoto y conectado con el de Dios que David. Pero hubo un momento donde David se jaló una torta con una vecina y para tapar la torta, ¿sabes qué hizo? Mandó a matar al esposo. O sea, hello. Todo el mundo se jala tortas y todo, pero, o sea, esto es otro nivel de disfunción, ¿ok? Como que, bueno, como no quiero que nadie sepa, yo tengo cierto poder. Ok, bueno, parece House of Cards o algo así. En fin, María y José, ok, María y José, la familia sagrada, ok. Y a través de toda la historia, yo crecí en un mundo protestante y parecía que había un pleito. Hoy no soy protestante ni soy católico, ya no sé qué soy open houseista, no sé qué soy. Lo cierto es que los protestantes siempre se peleaban con los católicos y se metían con María. Criticaban a María, ¿cierto? ¿Verdad? Eso no debe ser, eso está mal. Yo soy protestante, o sea, que crecí protestante y eso no debe ser, eso está mal. Pero perdóname, si te encargan al Salvador del mundo, ¿vos sabías que cuando Jesús tenía 12 años, fueron al templo y no se les perdió? A José y a María se les perdió el Señor. O sea, si te encargan al Salvador del mundo, no se te puede perder. No se te puede perder el Salvador del mundo porque hay mucho en juego, ¿ok? Hasta María y a José, la familia sagrada, en algún momento, no sé qué estaban viendo para el ciprés, se perdió Jesús y hubo todo un momento de estrés. Entonces, hasta la familia sagrada, tu familia, mi familia, todos tenemos disfunciones. A través de toda la Biblia vemos grandes disfunciones de diferentes familias. Entonces, es increíblemente importante que hablemos de este tema porque tú no te salvas, yo no me salvo, todos vamos a tener por las próximas 4 semanas que pensar en cuáles son las disfunciones que tenemos. Es más, estuve leyendo acerca de esto de una novelista norteamericana que se llama Mary Karr y escribió, entre tantas frases que tiene, escribió, una familia disfuncional es cualquier familia compuesta por más de una persona. Si hay más de uno, ya califica para ser disfuncional. Entonces, vamos a hablar de esto porque todos tenemos disfunciones y usando un poco de psicología positiva, no solamente hablando de lo malo, quiero mostrarte cómo se ve una familia funcional. ¿Cuáles son las cosas que deben haber en una familia para decir esta familia está saludable? ¿Ok? Tengo una lista que les hice. Una familia funcional te anima al crecimiento personal, te acepta y te permite ser tú mismo, aunque te reta positivamente a ser mejor. Nunca te reprocha, sino que te reta a ser mejor. Promueve la unidad respetando la individualidad. Qué lindo eso, ¿verdad? Como que tú puedes ser tú mismo, pero te promueven también la unidad. Los padres ponen reglas para modificar conductas, pero no para modificar emociones. Esa idea de no llore, esa idea de no se puede sentir así, no hable así, ¿verdad? Se quieren modificar las conductas, pero no las emociones. Eso es algo muy positivo. La comunicación es, vean, esto describe exactamente cómo no fue la comunicación en tu casa. La comunicación es respetuosa, transparente y sin manipulación, ¿ok? Se da y se acepta un no. Este tema es tan importante, el se da y se acepta un no, que vamos a regresar a él en la semana 3. Esta es una serie de 4 charlas. En la semana 3 vamos a hablar de límites, ¿ok? Y el límite más importante que tenemos que aprender en la familia es la palabra no. En la familia y en todas las relaciones. Porque cuando damos un no, queriendo decir que sí, estamos teniendo un problema de límites y eso crea codependencia. Y este tema es tan común en la mayoría de las familias que vamos a agarrar una semana entera para hablar de este tema. Pero en una familia saludable se da y se acepta un no en buena forma. Es decir, en una familia saludable te pueden decir que no y no te enojas. Te pueden decir, tú puedes decir que no y no sentirte culpable. Siguiente. Es auténtica y realista.
No se imponen expectativas en cuanto al rendimiento. Usted tiene que ser el primero de su clase. Usted tiene que ser el primero en el deporte. Usted tiene que ganar en esto. Sino que se anima a perseguir sus sueños y dar lo mejor de sí. Algo que todos los chicos pueden hacer es dar lo mejor de ellos mismos, pero no hay que imponerles temas de rendimiento. Y tengo más, creo que me quedan unos más. La gente admite, vean esto, la gente admite errores y con honestidad busca mejorar. Hay debate saludable, otra vez comunicación. Vea esto, hay debate saludable, consideración, respeto, perdón y reconciliación, exactamente como tu familia y la mía, ¿verdad? Estas son una gran lista de cosas que las familias funcionales, las familias saludables tienen. El tema de la familia es demasiado importante. Todos tenemos una, no las escogemos, Dios nos puso en ellas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para pelear la batalla por nuestra familia? ¿Qué debemos hacer? Primero, ver qué dice Dios. ¿Qué dice Dios acerca del tema de la familia? ¿Ok? A través de toda la Biblia, antes de que hubiese cualquier otra institución, como la institución del gobierno, la institución, por ejemplo, de las escuelas, la educación, instituciones muy importantes en nuestra sociedad, antes de que existiesen todas estas instituciones tan buenas, Dios había establecido a la familia como la principal institución para una sociedad. Mi esposa trabaja en zonas de riesgo en Costa Rica, aquí en Pavas, en La Carpio, y lo que vemos todo el tiempo ahí es la disfunción del núcleo familiar. No está la mamá, no está el papá en la mayoría de los casos. Hoy estamos celebrando el Día de los Padres. En la mayoría de los casos, y voy a hablar un ratito acerca de los padres en un minuto, pero en la mayoría de los casos es la ausencia de la figura del padre lo que hace tanto daño en las familias. Pero sin embargo, desde el puro comienzo, cuando Dios le dio los mandamientos a su gente en Israel en el Éxodo, y después lo repitió San Pablo en el Nuevo Testamento, en Efesios, se nos da este texto en la Biblia. Se nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida sobre la tierra. Entonces Dios nos dice, el modelo de Dios es honra a tu padre, y honra es más que obediencia, es mejor que obediencia. Honra es respeto y reverencia. De un corazón lleno, busco dar lo mejor para hacer sentir a esta persona honrada. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer por nuestros padres. Si somos cristianos, en la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, se nos da esta instrucción de honrar a nuestros padres, ¿ok? Y la gente que honra a sus padres, la Biblia dice, le va a ir bien y va a disfrutar una larga vida sobre la tierra. Ahora, luego hay un texto, en este mismo texto, que se nos da la instrucción para los padres también, los que somos papás. Y este es probablemente el mandamiento que yo he roto más últimamente, ¿verdad? Dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. O sea, mi hijo mayor tiene 10 años y ya no acepta la orden que yo le doy, ¿verdad? Antes, cuando tenía 5 o 6 años, era párese, siéntese, cállese, hable o lo que sea, ¿verdad? Y él hacía las cosas, pero ahora que está creciendo, ¿verdad? A cada rato lo hago enojar. Cuando algo no le parece, ¿verdad? Lo hago enojar. Y lo que este texto quiere decir es que no debemos provocar, que no debemos manipular, que no debemos abusar nuestra autoridad al punto que hagamos sentir mal a nuestros hijos. Y esto es algo muy difícil de hacer, especialmente cuando estamos enojados. Pero esa es la instrucción bíblica para los padres, es no provocar, no manipular, no abusar a sus hijos con el enojo, sino instruirlos o criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es necesario un hogar con disciplina, es necesario un hogar con instrucciones, con entrenamiento de todas las cosas que Dios enseña. Entonces está este texto y hay muchos otros, pero este es como el principal que nos dice el modelo de qué debemos tener en nuestra casa, en nuestra familia. Porque es la familia la institución más importante. Y hoy, en esta introducción, vamos a tener otras 3 charlas súper buenas que no se las pueden perder. Pero en esta introducción quiero comenzar diciendo que no podemos usar este tema de la familia para juzgar. Mi intención no es juzgar, ¿ok? Como dije, todos tenemos disfunciones, todos tenemos errores que hemos cometido. Mis padres cometieron errores, tus padres cometieron errores, era otra generación, había un montón de cosas que podemos decir. Sin embargo, el punto principal hoy, o uno de los puntos principales hoy hoy no se trata de juzgar. No se trata de juzgar, sino más bien se trata de hacer un inventario. De hacer un inventario. No vamos a salir de aquí diciendo, todo lo que hizo mi papá estuvo mal, esa cosa estuvo mal, sino más bien vamos a hacer un inventario de las cosas que traemos de nuestra familia de origen, de las disfunciones que tenemos de nuestra familia de origen, que podremos estar incluso repitiendo en nuestro núcleo familiar actual.
Y la idea de hacer un inventario es para decir, ok, esto lo quiero dejar atrás, esto lo quiero cortar y esto lo quiero mantener. ¿Ok? Súper importante. Entonces, disfunción número 1. Vamos a hablar de 4 disfunciones durante esta semana. La primera que vamos a hablar es un pasado no resuelto. Un pasado no resuelto. Si hay cosas en nuestro pasado que no hemos resuelto, que no hemos sanado, las vamos a actuar, las vamos a proyectar, las vamos a comunicar, las vamos a vivir en nuestra familia. En otras palabras, si no te acuerdas nada de lo que hablamos hoy, no se te puede olvidar esto. En tu familia o en la familia, lo que no cortamos, repetimos. Lo que no cortamos, repetimos. En tu familia, lo que no hayas cortado, vas a repetir. Bueno o malo. ¿Ok? Entonces es demasiado importante que hagamos autoanálisis. Entonces por las próximas semanas vamos a hacer un proceso de introspección que advierto incluso puede ser doloroso, pero demasiado importante como para no hacerlo. Puede ser doloroso tal como es doloroso cuando un doctor tiene que hacer una cirugía y tiene que cortar, tiene que sacar, tiene que manipular y esa herida causa dolor, pero sana un dolor más grande. Y eso es lo que vamos a hacer por las próximas semanas. Vamos a dejar que el máximo cirujano espiritual, nuestro Señor Jesucristo, nos ilumine acerca de cosas en nuestras familias que estaban mal, que debemos dejar atrás, y de cosas en nuestra familia que estaban muy bien, que debemos traer y reforzar para nuestra familia actual. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer por las próximas semanas. Entonces, siguiente. En la familia en la que crecimos, en nuestra familia de origen, había muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Yo te puedo decir un montón de cosas fabulosas que mi familia hizo. Una de las mejores cosas que mi papá y mi mamá hicieron por nosotros fue proveernos de una, de una educación espiritual. Mi papá y mi mamá, ambos, y en la tercera semana les voy a contar mi historia de mi familia de origen, ambos venían de familias súper desquebrajadas y tenían un segundo matrimonio y estaban comenzando de nuevo. Y en la tercera semana les voy a contar el chisme completo. Pero una cosa que ellos hicieron fue, pase lo que pase, estos chiquitos tienen que estar en la iglesia aprendiendo de Dios. Y yo tengo 38 años de agradecimiento total porque ellos nos dieron eso como probablemente uno de los principales legados de mi familia. Pero había muchas cosas buenas. En mi familia hay buena comunicación, hay comunicación muy abierta, muy transparente. Más bien a veces hablamos más de la cuenta y eso también puede ser peligroso. En mi familia se creaban muchas memorias. Recuerdo cuando tenía 15 años fuimos ustedes saben, yo crecí en Venezuela, pero crecí en una parte del centro occidente del país y en el otro lado opuesto hay una isla maravillosa que se llama la isla de Margarita. Cuando yo tenía 15 años, por primera vez, hicimos unas vacaciones por primera vez a ir a Margarita. Y recuerdo, la forma como fuimos fue, volamos a Puerto de la Cruz, que es la ciudad del puerto que está, de donde se sale a la isla, y para que la experiencia fuese más chiva aún, íbamos a tomar un ferry de 2 horas para ir a la isla. Y era un ferry de lujo, era súper bien, y resulta que íbamos tarde, y yo recuerdo, iba corriendo, jalando la maleta para llegar al lugar del ferry, y no me vengo cayendo yo. Me tropecé, la maleta se me tropezó con el pie y me di esta caída y mi papá burlándose de mí. O sea, si mi papá estaba hoy aquí, no lo va a dar el feliz día del padre, ¿verdad? 15 años yo tenía, pero en fin, el punto es que fue una gran memoria, fue algo súper lindo que vivimos, que estuvimos ahí una semana entera en la isla, en fin, y mis padres se aseguraban, tuviésemos plata o no tuviésemos plata, dependiendo de cómo estábamos, que creáramos memorias y vacaciones, y eso es algo que yo estoy tratando de hacer con mi familia también. Entonces, otra vez, hay muchas cosas buenas, muchos valores, muchas cosas buenas que están en nuestra familia de origen, pero no hay duda que también en nuestra familia de origen también tenemos una serie de cosas que no son tan buenas. Muchas veces en nuestra familia de origen recibimos abuso. Puede ser abuso verbal, abuso físico. Muchas veces recibimos en nuestra familia de origen una figura de autoridad controladora que de forma agresiva o de forma pasiva terminaba buscando controlarte o controlar los resultados. En muchos casos había ausencia, tal vez por divorcio.
O tal vez como esta de aquí, a la siguiente, por estar ausentes, aunque estaban presentes físicamente, emocionalmente, mentalmente, no estaban presentes tus padres tal vez, y eso causó que en tu familia hubiese una gran permisividad, donde se valía de todo, donde no había estructura, donde no había límites otra vez, y probablemente esas son algunas de las cosas que vivimos en nuestras familias. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Nos deja una serie de heridas, nos deja decepción, nos decepcionamos. En muchos casos estamos esperando el primer momento para salir de la casa, para salir corriendo de la casa porque estamos decepcionados de la familia que nos tocó. Nos distancia, nos crea distancia y separación, o nos crea silencio otra vez estando presentes físicamente en el mismo lugar. No hay relación, no hay comunicación, no hay el cultivar, el nutrir la relación, que es algo tan importante. ¿Y qué hacemos? La mayoría, la mayoría nos hacemos apáticos. La mayoría lo ponemos debajo de la alfombra. Y externamente, tal vez en mecanismo de defensa, decimos, ¿sabes qué? No me importa. No me importa. Mi tata es así, mi mamá es así, mi abuelo era así, y esto no va a cambiar, así que a mí no me importa y yo dejo esto a un lado, lo tengo debajo de la alfombra, ni siquiera, incluso psicológicamente, mentalmente, ni siquiera estamos tan atentos o tan en tono, en sintonía con la realidad de lo que significa las disfunciones y las heridas que venían de nuestra familia, y decidimos seguir adelante porque hay que seguir adelante, hay que trabajar, hay que pagarlos, hay que cumplir los compromisos, hay que hacer una serie de cosas, hay que seguir criando a los niños, y seguimos en piloto automático en esta área tan importante. Y el problema con esto es que lo que no cortamos, repetimos. Lo que no cortamos, repetimos. Repetimos patrones sin darnos cuenta. En cierta forma, esto es como el Hotel California. Puedes hacer checkout, pero no te puedes ir. Terminamos sin darnos cuenta, hablándole a nuestros hijos tal y cual como nos hablaba nuestro papá, que nos hacía sentir tan mal. Terminamos hablando de la misma forma, actuando de la misma forma. Y especialmente cuando nuestros hijos empiezan a tener uso de razón. Tenemos entre 35 a 45 años. Es la etapa más productiva para un profesional. Estamos súper enfocados en que todo esté bien en el trabajo. Y es la etapa de mayor importancia en la familia. Y tenemos esta tensión constante. Y esta idea de no me importa puede cubrirlo por algún rato, pero eventualmente cuando vienen otras presiones profesionales, cuando vienen otros problemas, cuando vienen otras dificultades, terminamos actuando, viviendo, expresando, proyectando todas estas disfunciones que traemos por simplemente decir, no me importa. Así era en ese tiempo, así era mi papá, y la verdad ni me importa, yo sigo para adelante. Pues lo cierto es, en mi opinión, detrás de este no me importa, hay un profundo deseo de conexión. Detrás de este no me importa, hay un profundo deseo de estar bien con tu papá, de estar bien con tu mamá, de estar bien con tu hermano, de estar bien con tu hermana, de estar bien con ese familiar que por sus disfunciones te ha afectado tanto a ti y que mejor tenerlo a un lado. Detrás de todo esto hay un profundo deseo de conexión. Eso es así porque así lo diseñó Dios. Nos diseñó para estar en conexión. Y ciertamente las familias necesitan tener límites, por eso no se pierdan la tercera charla. Ciertamente en algunos casos hay que decir que no. Pero decir no me importa y ponerlo debajo de la alfombra no es una opción. Es una terrible alternativa porque nos lleva a repetir patrones. Quiero mostrarles lo que dice a continuación. Esta idea de pelear por tu familia es una batalla difícil, pero vale la pena pelearla. Es una batalla muy difícil, pero vale la pena pelearla. ¿Por qué? Porque es una batalla por conexión personal. Es una batalla por perdón, por reconciliación. No reconciliación de estar cerca de una persona nociva que te hace daño vez tras vez. Ese no es el punto. Para eso necesitas límites y por eso otra vez no te puedes perder la tercera charla. Pero lo que sí necesitas hacer es pelear por la relación hasta el punto de que haya una conexión de nuevo, al punto de que haya una conexión saludable donde pueden estar cordialmente, donde pueden vivir bien y especialmente donde se aseguran que aprenden las lecciones para no repetir los problemas. Entonces, yo debo, parte de lo que queremos dejar claro es, yo debo pelear por una conexión con mi familia. ¿Y por qué?
¿Por qué debo hacerlo? Si además esa persona me ha hecho daño, si además esa persona ha sido un cínico, ha sido una persona descarada, no tengo ninguna razón, estoy mejor con esta distancia que tenemos. Entonces, ¿para qué ponerme yo a hacer mucho loco? ¿Para qué así, que, como dicen en Costa Rica, calladito más bonito, él por su lado, yo por el mío? La realidad es que si eres creyente, si eres cristiano, si eres seguidor de Jesús, eso no es una opción. Eso no es una opción porque Jesús peleó por ti. Cuando tú y yo estábamos desconectados de Dios, la teología cristiana nos enseña que Dios, para solucionar un problema que Él no creó, un problema que creamos nosotros con nuestro uso de razón, un problema que se creó porque el hombre fue creado diferente a los animales o a la vegetación, creado con conciencia, y en ejercicio de su conciencia pecó, y el pecado echó a perder todo. Y Dios, quien no creó el problema, creó la solución mandando a Jesús para que tú y yo pudiésemos tener una relación cercana con Dios otra vez. Porque lo que Dios quiere con nosotros es conexión. Y si tú y yo tenemos esa conexión que podríamos argumentar, no nos merecíamos porque nacimos con una tendencia al pecado. La Biblia enseña a Jesús peleó por esa conexión contigo. Entonces tú y yo debemos pelear por la conexión con otras personas, especialmente nuestra familia. Porque el Nuevo Testamento enseña que la mejor medida de devoción a Dios es mi amor al prójimo. Y el prójimo significa próximo. Eso es lo que significa. La persona que tengo más próxima, mi vecino es prójimo. Y la persona con la que duermo es mi prójima. La persona con la que vivo, la persona con la que trabajo son mis prójimos. Debemos amar al prójimo. Y el prójimo es el más cercano. Y tu familia es más cercana aunque estén distanciados. Entonces no podemos, si somos creyentes, no podemos dejar nuestros conflictos y nuestras disfunciones familiares debajo de la alfombra. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, entiendo, todas las familias tienen problemas. Si yo no corto estos problemas, los voy a repetir. Además, yo tengo que cortarlos porque Dios me dice que ame al prójimo y mi familia también, ese hermano que me ha hecho daño, ese ex esposo, ex esposa, esos familiares que me han hecho daño son mis prójimos también. ¿Cómo hago esto? Bueno, déjame decirte cómo es imposible hacerlo. Primero, esto no se puede hacer si no tienes un entendimiento claro de qué significa tu conexión con Dios. Mira lo que dice esta frase. Es imposible tener una conexión con tu Padre terrenal, hablando hoy del Día del Padre, pero aquí podría sustituir a esto con tu hermano, con tu hermana, con tu tío, con tu tía, con tu papá, con tu mamá, con cualquier familiar terrenal. Es imposible, pero quise poner la parte del padre hoy porque la mayoría de las personas tenemos issues o tenemos problemas o tenemos disfunciones con nuestros padres. Y hoy, hablando del Día del Padre, qué mejor momento que reflexionar en las disfunciones que tenemos con nuestro papá para poder mejorar, pero aplica a cualquier familiar con el que tengamos algún conflicto. Es imposible tener conexión con un familiar, con tu Padre terrenal, si no has entendido la conexión con tu Padre celestial. Si no has entendido qué significa el hecho de que siendo tú y yo pecadores, Dios dio el primer paso por una relación contigo. Estas cosas están en todas las canciones que cantamos, estas cosas están en toda la teología cristiana, pero a veces no le damos tanta atención y a veces no entendemos lo que significa. Lo que esto significa es que Dios, siendo perfecto, decidió dar el primer paso para una conexión con un grupo de personas imperfectas. Lo que esto significa es que Dios te ama y te acepta tal y como eres. Porque antes de que nacieses, ya había decidido enviar a Jesús para que tú pudieses encontrar el amor con el Padre otra vez. Esto significa que independientemente de lo que tú hayas hecho o no hecho, eres amado y aceptado por Dios. Y esto es una gran idea, esto es una mega idea. Una que en la mayoría de los casos, en iglesias modernas como estas no se habla mucho. Porque no queremos escuchar de que somos malos o pecadores o que hicimos algo mal. Preferimos escuchar que Dios nos ama y que todo está bien y que todo va a estar muy bien y simplemente como crecimiento personal. Pero hoy tenemos que pensar en qué está basada mi relación con Dios. ¿Sabes tú que la Biblia dice, Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Sabes tú que la Biblia dice que Juan dijo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero? Que
la teología cristiana enseña que el pecado nos separó de Dios, pero Dios dio el paso para conectarnos con Él. ¿Y sabes tú que la raíz del problema de no poder amar y aceptar a una persona que nos ha hecho daño es que tal vez no hemos entendido el amor de Dios para nosotros? Tal vez tu relación con Dios es como tu relación con el deporte, o tu relación con Dios es como tu relación con algo social. Pero cuando una persona entiende que yo soy pecador, que nací con un virus, con una tendencia al pecado, y Dios solucionó ese problema para mí, y yo recibo su amor, eso es sanidad interior. Y puede ser que tú dices, bueno, pero es que ya yo era cristiano y después me salió un montón de tortas. Bueno, si Dios te amó antes de que fuese su hijo o su familia, ¿cómo no te va a amar ahorita después? Es absurdo ese pensamiento. Y la mayoría de nosotros no podemos perdonar a nuestro papá porque no hemos recibido el perdón de Dios. No podemos perdonarnos a nosotros mismos porque no hemos entendido la aceptación de Dios. Y hoy, en este comienzo, no vamos a poder cortar las cosas del pasado si no estamos bien nosotros mismos con Dios. La mejor historia para explicar esto fue la frase que Dios le dijo a Jesús. Porque Dios mandó a Jesús y dijo que era su hijo. Y él es su padre, y hoy es día del padre. Jesús viene a Juan en el río Jordán para ser bautizado. Juan lo bautiza. Cuando lo levanta del agua, viene una paloma y se oye una voz que decía, este es mi, vamos a decir esto juntos, este es mi, en quien tengo mi hijo amado. Y esta frase complacencia se siente como un poco, una frase como extraña. Es como cuando yo veo a Román, ¿verdad? Que tiene 5 años y me hizo un dibujito del Día del Padre. Y yo le doy este abrazo como el video que vimos hace un ratito. Y no importa que hubiese hecho un video, que hubiese hecho un dibujo, que no hubiese hecho un dibujo. Pero yo le digo, yo amo a este chico, lo amo. Y no, lo amo antes de que se portara mal, lo amo después que se porta mal. Lo amo cuando me hace caso, lo amo cuando no me hace caso. Dios le estaba diciendo a su hijo, te amo, estoy complacido contigo. No hay nada malo que puedas hacer para que yo deje de amarte. Y yo creo que es necesario que muchos padres que estamos aquí, que muchas madres que están aquí, que muchos hijos e hijas que están aquí, puedan llegar al punto donde realizan, donde entienden que esta frase también es para ti. Esta frase se le puede poner tu nombre. Es decir, tú puedes decir, Julio, Dios te dice, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Y estoy complacido contigo. Y sí has cometido errores. Sí, a veces me has dado la espalda. Sí, a veces no has hecho caso. Sí, a veces has sido terquísimo. Y te has llevado algunos golpes tú mismo. Pero yo quiero que tú sepas que te amo y que te acepto. Y estoy súper complacido contigo. Y quiero que empecemos otra vez donde quiera que estés. Eso es algo demasiado profundo. Y cuando me doy cuenta que fui escogido, entiendo que soy especial. Cuando me doy cuenta que fui escogido, entiendo que soy especial. Vean, una de las cosas más interesantes de mi relación con Ashley es que su papá no quería que yo me casara con ella al principio. Esto es un chisme, pero no le pueden decir a nadie, ¿verdad? Ashley viene a la segunda hora, entonces como no está aquí voy a aprovechar. Hoy somos muy amigos, el suegro y yo, pero al principio no me quería. Y de hecho, yo tengo esta teoría que el papá de Ashley gastó un montón de plata en una universidad que es de las mejores universidades, una universidad élite en Estados Unidos, para la medicina. Ella estudió enfermería y después hizo un posgrado. Y yo estoy convencido que la razón que él se gastó toda esa plata en esa escuela, aparte de que Ashley tenía una beca porque es súper inteligente, pero la razón que él se gastó toda esa plata era para que ella encontrara un tipo allá. O sea, yo estoy convencido que el plan de él era que ella encontrara allá un tipo alto, guapo, millonario, doctor. O sea, y bueno, me encontró a mí. La única que fallé fue blanco, ¿verdad? Pero todas las demás las hice. El punto es que en varios momentos de mi relación con Ashley al principio, cuando teníamos problemas, mi tipo de personalidad es extraño porque cuando tengo un problema y me ofusco, me deprimo. No es una depresión clínica, pero es como que me pongo muy triste y me pongo medio fatalista. Entonces, cuando Ashley y yo teníamos un problema, yo decía, vos debiste haberte casado con un doctor alto, guapo, rico y gringo.
Y viniste a casarte conmigo. Vos sí, la verdad que cometiste un gran error conmigo. Y lo decía, cada vez que peleábamos, yo le decía algo así. Y un día ella me dijo, mira, el hecho de que estemos peleando, por favor tenés que dejar de decir que yo debí haberme casado con no sé quién. Porque yo te escogí a ti. Ay, qué linda, ¿verdad? Hoy no es Día de la Madre, pero qué linda. Cuando me doy cuenta que fui escogido, entiendo que soy especial. Tú fuiste escogido por Dios. Tú no pediste nacer, no pediste venir. Tú fuiste escogido por Dios. No solamente fuiste escogido por Dios, sino que fuiste perdonado por Él, porque naciste en una naturaleza pecaminosa. Dios te ha perdonado y debes perdonarte a ti mismo. El principio de la sanidad en la introspección es que no podemos perdonar a nadie si estamos llevando culpabilidad nosotros mismos. Mira esta frase que viene, esta frase es súper profunda. Es un poco larga, pero es súper profunda. Has sido profundamente amado y aceptado por tu Padre Celestial mucho antes de que tu papá, mamá, hermano, hermana o hijo te amara o te hiriera. Fuiste amado y aceptado, papá. Fuiste amada y aceptada por tu Padre Celestial mucho antes de que cualquier familiar te hubiese hecho daño o te hubiese demostrado amor. Así que el amor de Dios para ti no depende de tu actuación. Porque antes de que tú hubieses cometido un error, ya Dios te amaba. Antes de que alguien te hubiese herido, ya Dios te amaba. Antes de que tú demostrases cosas buenas, ya Dios te amaba. Y te escogió y te tiene aquí. Y esto es tan importante entender, porque hasta que no lo entendamos no podemos comenzar a sanar. En otras palabras, si sigues herido porque no te has perdonado, vas a seguir hiriendo, porque la gente herida hiere. Si sigues herido, vas a seguir hiriendo, hasta que aceptes el perdón y el amor de Dios. La gente perdonada perdona. Cuando uno llega y recibe ese amor de Dios y se da cuenta que no se lo merecía, pero Dios lo escogió y Dios te tiene aquí, puedes entonces perdonar a otra. La gente amada ama. Entonces esto nos debe llevar a esta idea que indica, yo puedo amar y aceptar a mi Padre terrenal, puedo amar y aceptarme a mí mismo, porque mi Padre celestial me ama y me acepta a mí. Tú eres un hijo amado y Dios está completamente complacido contigo. Tú eres una hija amada y Dios está completamente complacido contigo. Y sí, las peleas son feas, las disfunciones son feas, sí, los divorcios son feos, sí, el problema con ese familiar, el problema con ese tío, el problema con ese hermano, son feos, sí se han hecho daño, sí han cometido errores, pero no hay ningún error que puedes cometer que pueda hacer que tu padre te ame menos. Así como no hay ningún error que Román pueda cometer para que yo lo ame menos. Es lo mismo que Dios te dice hoy, que te ama, que te acepta. Entonces, como conclusión, hay dos cosas que quiero que hagamos con esto. Número uno, recibir el perdón y la aceptación de Dios. Si nunca lo has recibido o si nunca lo has entendido entender, hoy recibo el perdón y la aceptación de Dios para poder perdonar y aceptar a la gente que me ha hecho daño en mi familia. Ese es el primer punto, ese es el punto de partida. Entonces, hoy puedes dejar ir, y puede ser que sea un proceso más largo, pero puedes dejar ir el daño que te hizo un familiar, el daño que te hizo tu hermano, que te hizo tu hermana, el daño que te hizo tu ex esposo, que te hizo tu ex esposa. Puedes dejarlo ir y comenzar a aceptarte a ti mismo y poder aceptar a otros también. Y la segunda cosa que quiero que hagamos, y me referí a esto al principio, es decidir hacer un inventario de valores. Una vez que te has perdonado a ti mismo y puedes perdonar a la gente en tu vida, entonces ahí comienza a hacer un inventario. ¿Cuáles son los valores en mi familia para celebrar lo bueno y cortar lo malo? Acéptate a ti mismo, porque Dios te acepta, y luego comienza objetivamente a decir, ok, ¿qué quiero en mi vida y qué no quiero en mi vida? Entonces, tarea. Dos preguntas. ¿Cuáles son los valores más importantes de tu familia de origen que quiero traer a mi casa? ¿Cuáles son los valores más importantes que tenía mi papá, que tenía mi mamá? ¿Cuáles son las cosas que yo más aprendí de ellos? Haga una lista de esos. ¿Cuáles son los antivalores? Las cosas que no son tan buenas, tal vez accidentalmente sucedieron, que quieres dejar atrás. Yo creo que si iniciamos esta serie de charlas, este viaje de 4 semanas, si iniciamos haciendo este inventario y si iniciamos perdonándonos a nosotros mismos, vamos a poder llegar a un lugar de sanidad.
Vamos a poder llegar a un lugar donde esas disfunciones no las tienes que repetir en tu familia actual. No las tienes que repetir con tu pareja, no las tienes que repetir con tus hijos si tienes hijos. Porque has logrado ir al pasado para sanarlo, para cortar lo que no tiene que estar en tu presente. Y así tener un mejor futuro. Vamos a empezar con una oración y la próxima semana seguimos con la parte 2 de las 4 disfunciones. Oremos. Señor, te quiero dar gracias por todos los padres que están hoy aquí. Y este mensaje que viene directamente de vos como un padre, que dice que nos ves a nosotros como hijos amados. Señor, a veces nos cuesta aceptar esto porque tenemos culpabilidad. A veces nos cuesta aceptar esto porque tenemos vergüenza. A veces nos cuesta aceptar esto porque tenemos resentimiento. Pero hoy, Señor, queremos recibir tu amor y tu perdón y tu aceptación. Como primer paso para perdonarnos a nosotros mismos y poder comenzar ese viaje hacia adentro, hacia el alma. También queremos, Señor, durante esta semana que nos ayudes a sacar el tiempo para hacer ese inventario de lo que queremos dejar y lo que queremos cortar. Para que podamos así construir la mejor familia posible. Gracias, Señor, que tú nos escogiste y nos diste la familia en la que estamos. Entonces podemos confiar que tú nos vas a ayudar en este proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por estar con nosotros hoy. Si estás visitando, nos encantaría conocerte. Tenemos un grupo aquí del staff y de pastores de Open House que queremos hablar con vos y conocerte un poco más y hablarte de cómo involucrarte más en la iglesia. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana para la segunda parte.